Según Alejo Carpentier, el Orinoco es una materialización del tiempo en las tres categorías agustinianas: el tiempo pasado, el del recuerdo; el tiempo presente, el de la intuición; y el tiempo futuro, el de la espera. Remontar el Orinoco es como remontar el tiempo, nos decía el escritor cubano. Tenemos con nosotros a Marisa Mestres Fernández. Marisa, muy buenas tardes. Buenas tardes, Ángela. Y bienvenida a Córdoba TV. Muchas gracias. Estoy feliz de estar aquí en Córdoba, para empezar, porque soy muy nueva aquí y me gustaría pues explicar sobre mi vida un poco. Entonces me preguntas y yo te contesto lo que tú quieras. Muy bien, bueno, Marisa, para empezar le agradecemos muchísimo el que nos acompañe hoy aquí. Además, pues nos va a enseñar, bueno, pues pedazos, ¿no?, las entrañas de toda una vida. Y es que si Alejo Carpentier en Los Pasos Perdidos remontaba el Orinoco hacia el año 59, pues es algo que encima prácticamente en la misma época realiza Marisa, y que traslada a ese El Orinoco y yo, un periplo vital de casi 10 años contenido, evocado a través de ese imponente caudal de uno de los ríos más largos de América, situado entre Venezuela y Colombia, y con nombre de regambre Otomaca. Me imagino, Marisa, que la pregunta es obligada: ¿en qué momento decide usted iniciar esta narración? Bueno, el momento, yo tenía 4 niños que cabían en un cesto y mi marido se le ocurrió pensar en América, sobre todo en Venezuela, que era la época dorada de Venezuela, no ahora. Y dijimos, él es ingeniero industrial y tenía trabajo aquí, pero había una posguerra muy fuerte todavía. Y dijimos, pues vámonos a América, y él tenía su familia por parte de madre en Cuba, cubanos, y nada, que decidimos, agarramos los niños, los 4 niños, y mejor dicho, él se fue primero un año antes, yo me quedé con los niños, y al año él me mandó el pasaje y me fui con los niños para allá. Claro que nunca pensé que la selva era lo que era, lo leía en los libros, pero una cosa es leerla y otra verlo. Claro. El viaje fue larguísimo, creo que fueron 20 y pico horas de avión. Hubo tiempo de que un niño se enfermara, el otro vomitara, el otro agarrara el sarampión. Cada uno tenía algo, porque 20 horas y pico era muy largo. Además, eran aviones que no tenían aire acondicionado, con un ruido enorme que hacían, bueno, pero hicimos el viaje bien. Y es que pues estaba usted ante un cambio de 180 grados, un giro de 180 grados, porque es natural de Barcelona y sin embargo ha vivido más de 50 años entre Venezuela, República Dominicana, Estados Unidos. Ese 1958 está marcado en rojo, ¿no?, en el calendario. Este está marcado en la selva, que vivimos allí 7 años, porque mi esposo construyó una central hidroeléctrica, un salto de agua, que abastece, bueno, puede abastecer todas las islas del Caribe, la energía que da. Y entonces, claro, yo me quedé allí con los niños. 2 de ellos los tuve que mandar a España, los 2 mayores, porque allí no había ni colegio, ni hospital, ni médico, ni enfermero, no había nada. Entonces, Dios ayudó mucho que no hubiera cosas graves, y yo me dediqué a dar inyecciones, porque no había nadie que hubiera, ninguna enfermera, ningún enfermero, nada. Esto era para el gobierno venezolano, era un campamento con 20 casas de ingenieros, dijéramos, y luego había más casitas para obreros. Y era muy sencillo, no había aire acondicionado, no había televisión, no había teléfono. Bueno, vivíamos pues así, a la buena de Dios. Hasta para ir al médico había que cruzar, ¿no? Para ir al médico teníamos que cruzar 2 ríos, el Caroní, que era afluente del Orinoco, y entonces en una especie de chalanas, aquí no sé cómo le llaman, que entraba el coche también y se cruzaban.
a veces en una barquita, en un barquito de esos de allá, una chalana pequeña. Y tardábamos, claro, todo un día para ir al médico a 100 y pico kilómetros a Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar era la ciudad más cercana que tenía, antes se llamaba Angostura y después se llamó Ciudad Bolívar, y allí había médicos y un pequeño hospital. Pero yo una vez entré por una puerta y salí por la de atrás del horror de lo que vi. Y cercano al campamento había un pueblecito que se llamaba San Félix, que eran todo casas de yo se lo diré, de barro, casitas de barro y paja, y las calles no existían, era muy sucio, todo se lo hacían en la calle, pasaba, bueno, un desastre. Pero había un médico, que era el que yo iba luego, por no cruzar los dos ríos, que no había puentes. Claro. Y con los niños era muy peligroso. Hablamos de inundaciones fluviales, tormentas, incluso diluvios orgánicos, ¿no? de Bueno, animales. Aquello era de verdad, y tornados, cada día un tornado, se caían los árboles así como espigas de trigo. Había las tormentas, lo que traían de mayo a septiembre, eran las fuertes, que traían plagas. O sea que, por ejemplo, vi una al llegar que era una plaga con las nubes y la lluvia, venían ranas pequeñitas, y una plaga de ranas que se encaramaban luego por la casita, una cosa impresionante, lo que pasa que no hacían daño, y al día siguiente estaban muertas todas, había que barrer. Otra vez era una plaga de congorochos, que eran escarabajos de esos gigantes, muy duros, que no se podía salir porque si te pegaban hasta el cristal podían romperlo, eran miles y miles. Había plagas de langostas, plagas de unas mariposillas doradas pequeñas, que esto no hacían daño, bueno, un montón de plagas. Yo tenía el agua por aquí, ¿no? Bueno, pues ahora le traemos un poquito de agua en un momento, y mientras tanto seguimos charlando. Hablábamos de animales, no todos eran tan inofensivos, ¿no? De hecho, adaptarse, pasar de un espacio, de un medio como vivir en España, en Barcelona, sí. Esto debe ser horroroso, ¿no? Sí. Por lo menos las impresiones iniciales deben ser de Dios mío, ¿cómo me he metido aquí? Yo lloré, ¿no? un año de miedo. Claro. Porque en Barcelona me asustaba una mosca y mi padre me dijo, si a ti te asusta una mosca, yo no sé cómo vas a vivir. Y lloré, no por mí, en realidad, porque los niños tenían miedo, una picada de serpiente, una picada de araña, tenía un miedo horrible por los niños. Y no dormía, me pasaba sentada en la cama mirando si había algo. Pero en mi casa, por suerte, cuando tuve una casita nueva, que me hicieron, por suerte la precinté toda por las puertas con unas tiras de goma, para que nunca entrara ni un escorpión ni un alacrán. Claro, porque hablamos de osos hormigueros, de jaguares, incluso de culebras. Ahora vamos a ver unas imágenes en las que unas fotografías que son, desde luego, pues una auténtica joya, en las que Marisa nos muestra pues algunos instantes, ¿no?, de ese larguísimo periodo en la Guayana venezolana. Marisa, has venido muy bien pertrechada. No solo me decía usted, no solo he traído alguna cosita, sino que podría haber traído muchísimo más. Sí, tengo una habitación llena de recuerdos. Sí. Bueno, tenemos ahí en Culebras, quería especificar, cada mañana me levantaba y lo que le llamábamos el jardín, que estaba vallado, que no aguantaba nada por el clima, por los tornados, por los vacunos que saltaban y se comían las flores. No era un jardín, era un pedacito de terreno. Allí jugaban las niñas en un corralito que les hice con una manguera, porque había muchas veces hormigas, que venía una invasión de hormigas del árbol que les cobijaba, y entonces había que regarlas corriendo para sacar todo, porque eran venenosas. Entonces, en este pequeño jardín, cada mañana yo salía y tenía matorrales y había culebras, pero todas eran venenosas. Había la cascabel, la mapanare, la cuaima, la látigo, bueno, la víbora normal, la coral,
Y yo con el machete cada día movía aquello, mataba, dormían, a la hora que yo salía ya estaban durmiendo, porque la culebra duerme de día, después que ha comido la noche. Sí. Y nada, yo estaba allí matándolas para que las niñas pudieran ir al corralito a jugar y no hubiera... Esto era cada día. Hay que decir que Marisa es pintora, escultora, poeta, y bueno, parecía, digamos, obligado, ¿no?, que esta experiencia pasara al texto literario. Elige ese formato de la biografía, el diario. ¿Cuándo comienzan a producirse esos escritos? ¿Cuándo comienza a aflorar esa necesidad ¿A pintar? de escribir todo lo que le está sucediendo? Cuando empieza la necesidad de escribir mientras usted está viviendo allí en la selva. Bueno, cada día yo agarraba un apunte, como un pequeño diario, sí, y lo fui guardando. Y al cabo de unos años digo, voy a organizarlo y hacer un libro. Pero no lo he publicado nunca. Ha quedado en la familia este libro. Y todo el mundo me dice, ¿por qué no lo he publicado? Pero es que aquí en España no sé si interesaría mucho. Lo hubiera publicado quizás en Venezuela en su momento, o en Santo Domingo, pues hubiera sido más vendible, pero aquí no sé. Y se fue quedando el libro, y como tampoco vivía aquí ahora... Pues nosotros estamos convencidos, yo estoy convencida de que sí, de hecho pues sería continuar una estela ya histórica, sobre todo en la narrativa hispanoamericana, sobre el Padre Río, ya extensa. Antes hemos hablado de Alejo Carpentier, pero podemos hablar de Rivera, de Gallegos, de otros muchos autores que han tenido estas experiencias y que han querido relatarlas. Lo escribe usted en primera persona, en ese día a día, y como decíamos, no está publicado, pero sí es ya pues un auténtico legado de toda una vida, ¿no? Bueno, yo disfruto mucho cuando lo vuelvo a leer, y mi familia le ha gustado, y bueno, es algo que dejo, un legado que dejo a los nietos y a los bisnietos, porque tengo 85 años, o sea que son unos cuantos años. Le quería enseñar la culebra esa. ¿Dónde debo de enfocar? ¿Aquí? Sí, lo puede usted enfocar efectivamente al frente, y nuestro compañero Álvaro lo podrá captar con la imagen impresionante. Estas no las mataba yo, las cazaba mi marido vivas. Impresionante. Pesa 3/4 de tonelada, como un elefante pequeño. Y yo estoy detrás mirándola. Impresionantes. Tuvieron que hacerse muy fuertes. Metros. Tuvieron que hacerse muy fuertes para resistir esta lucha diaria y este contacto, ¿no?, agresivo directo, ¿no?, sí, pero después ya está listo. Con la fauna, sobre todo. La quito. Después, este es un tigre que también mató mi marido. Aquí vemos a su marido, además. Sí, con un tigrecito. Bueno, estaba lleno, lo que pasa que yo a esto no llegaba yo. Aquí está él. Pues, desde luego la vida era... Bueno, después del año ya me acostumbré tanto que yo era feliz. Y a veces iba a Barcelona a ver mis padres, y resulta que me encontraba como en una selva en la ciudad. Eso de tener que cruzar por un sitio, el semáforo, el guardia, que entonces había guardias, me parecía horrible, los coches que pasaban, yo me volvía loca, yo decía, esto es la selva para mí. Qué curioso, ¿no?, cuando uno se acostumbra a otra cosa. Y ahora las bellezas que habían en orquídeas, en pájaros raros que aquí no se conocen, había cosas preciosas, los atardeceres, los amaneceres. Después teníamos unos saltos, unas cataratas que se llamaban de la llovizna, que tenían 40 metros de ancho y de alto tenían 1 kilómetro, me parece, más o menos. Y estas era una maravilla. Íbamos allí cerca, nos bañábamos cerca. Nos bañábamos en el río Caroní lleno de pirañas. Yo con los niños pequeños. Bueno, hemos hecho lo indecible.
Ahora, claro, cuando había que ir al médico, pues daba tristeza porque vivía en una choza, estaba sucio, estaban los cerdos por allí caminando, en el rato que esperaban la visita, lo que quieras. Pero sí, me arreglaba el asunto de las niñas si tenían disentería o tenían picadas o tenían alguna cosita, porque ellos lo sabían curar. Y mi vida fue muy bonita allí, muy bonita. Yo salí llorando de allí, llorando salí. Entré llorando y salí llorando. Hemos hablado de la relación con la fauna, también de ese disfrute, ese deleite de la flora, pero también hay que hablar de los habitantes oriundos, ¿no? Sí, ¿Cómo bueno, era la vida con esa comunidad tan diferente? Bueno, los habitantes del campamento eran todos de afuera, extranjeros, de todo, rusos, españoles, franceses, italianos, mucha gente huida de sus países con problemas, que allí trabajaban y, Claro. y eran normales. Entonces el Había verdadero choque se producía con la comunidad india, por ejemplo. Nos uníamos todos, es curioso, los de un sitio con los de otro. Quiero decir que no había problemas. No, pero la diferencia, quiero decir. Sí, la diferencia sí. Se aprende otra cultura, a veces ¿no? hacíamos bueno, había un club, que le llamaban club por decirlo, era otra cabaña, y había un italiano que era el que daba los tragos y servía la comida, y allí se sentaban pues un ruso, un vasco, un español, un francés, todos contaban sus historias, y eso. Y después ya más lejano, más adentro en la selva, estaban los maquiritares, que estos eran muy inteligentes, indios, maquiritares, muy inteligentes. Y yo tengo alguna cosa aquí. Ellos, esto era para las cerbatanas, estas flechitas. Lo vemos ahora mismo. ¿Nos explica, Marisa? Sí, estas flechitas las tengo con un cristal que se agotó, pero están untadas con curare. El curare mata, bueno, ellos cazan y también pueden matar a una persona. El curare se hace de una forma muy, muy graciosa. En una gran olla se pone veneno de serpientes, veneno de araña mona, que ahora después hablaré de la araña mona, todo tipo de venenos. Y la yuca, una yuca que también es venenosa, que no se come. Y todo esto lo revuelven y lo revuelven, y lo revuelven la mayor de la tribu, la más vieja, si tiene 90, tiene 100, tiene 80 o 70. Lo revuelve, y aquel vapor la mata, y así mueren. Entonces ellos untan las flechas, y estas flechas las tengo guardadas, porque si se pincha, puede entrarle en sangre el curare. Por eso las tengo con un cristal. Y tengo grandes también, que me regalaban los indios, que venían a veces por casa con el pago, con un par de indios, y me enteraba de las cosas y eso. Y mi marido sí se metió en las selvas con ellos. Aquí otra frontera que por supuesto salvaría es la lingüística, ¿no? ¿Cómo se comunica? Bueno, no solo ellos, con claro, tienen que aprender el español, pero culturas. siempre en estas tribus hay un misionero, que hacen una labor maravillosa. Que hacen de intermediario. Maravillosa la labor de los misioneros. Eso sí que trabajan allí. Y después había otros arecunas, otros indios, había otros que eran muy guerreros, pero todo esto era metiéndote ya en la selva. Y después, muy adentro, están unas montañas que se llaman Auyantepuis, que son como cuadradas. Las tengo por aquí, a ver. Aquí no se ve. Bueno, voy a ir a otro lado. Este salto es el salto del ángel. Lo vemos, si lo puede poner de una forma más frontal, ahí lo podemos ver, perfecto. Muy bien, gracias. El salto del ángel, que tiene 1 kilómetro de altura. Sí. También viven muchos indios por la parte de arriba y por la parte de abajo. Este salto lo descubrió un americano que se llamaba Jimmy, y le llaman Jimmy Angel, en americano. Y este señor, un momento,
le cayó la avioneta en una montaña de esas, Aullantepui, que se llaman, que estaban, no había sitio ni para una mariposa. Esta es la avioneta, esta la llevaron a Caracas al museo, pero hasta que se ha ido a Caracas ha pasado años en esta montaña, y él para bajar de ahí estuvo 18 días colgado de las rocas, rocas, estaba todo verde, 18 días para llegar abajo al campamento que tenía. Madre mía, podría salir una película de... Sí, pero de el aquí, pobre señor Marisa. murió, sí, la historia de él es muy bonita. Sí, sí. Este señor murió de la manera más tonta, en otro viaje que quería volver allí, porque la idea de él fue ir a buscar oro, que nunca encontró, y quiso volver ya mayor otra vez, y en el aeropuerto, al despegar, toda la maquinaria que llevaba atrás le cayó en la cabeza y tuvo que ir al hospital y murió. Vaya. De manera de morir tan tonta, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pues... Bueno, de la araña mona no he dicho nada. Sí, nos quería es una explicar. araña así de grande, con un plato, que el macho llega a pesar 1,5 kilos. Vaya. Es toda peluda, por eso le llaman mona, y también es venenosa. Yo me llevé a Barcelona una en el maletín de mano dentro de una jaula y la doné al ¿cómo se llama? Ay, ahora no me sale el nombre. Al zoológico Al de zoológico, de la ciudad, sí. Condal. La doné, es que en Santo Domingo no se dice zoológico, a veces me faltan palabras aquí. Y la doné allí, pero se murió, porque ella estaba acostumbrada a cazar Claro, pájaros, otro hábitat, además, comía sí. pájaros. Y claro, allí le dieron grillos y se empachó y se murió. Bueno, Pobre. esta historia, unos 7 años, ¿verdad? Casi 10 años después llega a su fin. Antes me decía Marisa que se fue llorando. ¿Por qué motivo termina este periodo? Termina porque la obra termina, los niños han crecido, necesitan colegios, como los 2 grandes que los mandé a Barcelona antes, y los pequeños ya habían crecido, necesitaban su colegio. Allí sí que había una señora que les daba ciertas clases de kindergarten, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, esto no era suficiente para después. Claro. O sea, y las daban debajo de un árbol porque no tenía sitio, y los niños en el campamento había 40 niños, y gracias a Dios nunca pasó nada grave. Y entonces esta señora, que era peruana, se ofreció en darles clase a todos estos niños pequeños, porque aquello eran matrimonios jóvenes, todos los que estaban casados, matrimonios jóvenes. Y entonces debajo de un árbol, de un mango grande, con una pizarra, daba las clases. Cuando llovía el mango era tan tupido que no se mojaban. Por eso que cuando veo a veces que dicen no tienen escuela, no tienen no sé qué aquí, yo digo, madre mía, si mis hijas aprendieron debajo de un mango. Y aprendieron Con bien esa a experiencia leer de y vida, a ¿verdad? sumar. Se ve todo de otra manera, se relativiza todo muchísimo más. Hay que decir que tras este ciclo, decíamos de casi una década, en otras partes del mundo la han requerido para conocer este testimonio, ¿no? No somos los primeros, ¿no? En Venezuela di 2 conferencias en el Banco Santander, una, en el Banco de la Mujer otra, y luego también en la compañía Shell, en las petroleras, 3 di. Y aquí es la primera vez que hablo. Pues, pero Córdoba me ha ido muy bien, Córdoba. Pues venir aquí. agradecemos muchísimo, de verdad, que ahora pues viva en la ciudad de Córdoba y que nos haya yo estoy concedido este encantada espacio. Y agradecemos muchísimo a Patricia, a su hija, que como ella bien me decía, dice yo, pues ni existía ni tenía avisos, ¿no? En aquel momento. Ella no. Pero que ella además de facilitarnos este contacto, esta oportunidad de hablar, de charlar con usted, ella participa también activamente en una Sí, siguiente fase de El Orinoco y yo. En el libro, bueno, fíjese, esto es ahora es una cosa. Esta Aquí foto es de usted, aquí ¿verdad? Estoy yo. La foto Jovencita, preciosa. pues Sí, tendría sí, 28 años, 29. Y aquí el libro, claro, está todo él. Pero Y además está ilustradísimo, ¿verdad? Con sí, imágenes con de todo aquello que fotografías vio de todo, sí. y que sería imposible quizá encontrar en otro espacio, Sí, ¿no? En otro formato. sí.
O sea que yo estoy muy orgullosa. Y esto, aquello es tan rico, que no hemos hablado de los, no sé el tiempo que hay, los minerales y todo. Esto por la montaña de excursión se encuentra el hierro. Fíjese qué riqueza. No necesitan las montañas, tienen hierro pedazos. Puro, sin no ningún tipo de necesitan las mezcla. terminas. Y yo lo recogía del suelo cuando caminaba, en vez de piedras, hierro. Y estos son las semillas de un árbol, que mire qué semillotas, todo grande allí. Y esto lo encontré, son las ruinas de la misión de la Purísima Concepción. Del año 1724. Sí, Vaya. Esto lo hacían ya los misioneros catalanes allí en la selva. Tenían la alfarería para hacer las tejas. Y hay una misión que descubrimos, bueno, mi marido, mejor dicho, cerrada por la selva, que es preciosa, que ahora bueno, el gobierno ya ha cuidado de restaurarla un poco y todo, y se llama la Misión del Caroní, que era la época que estaban los capuchinos catalanes allí, y fabricaban las tejas. Y esto, bueno, tengo muchas, grandes, pequeñas, son los platos de los indios. Artesana. Artesanía pura. Estos lo hacen los maquiritares. O sea que, una muestra hay tantas cosas que contar, tantas. De este larguísimo viaje, como decíamos antes, este camino al principio difícil, pero que luego pues se convirtió en una aventura apasionante, inolvidable. Me imagino que en ningún caso se arrepentiría, ¿no? No, nunca. No ha dicho nunca. No, nunca me arrepentiría, y además no lo habría hecho. Que para mí ha sido parte de mi vida cuando lo recuerdo y todo, porque los demás sitios ya se parecen todos. Claro. Pero esto no se parece a nada. Sí que es verdad. Sí. Bueno, y Marisa, usted como poeta, como decíamos antes, pintora, escultora, ha estado exponiendo recientemente. Expuse aquí en Córdoba unos cuadros en la Galería Aires. En Aires, ¿verdad? En Aires, la sala Aires. Sí, ahí expuse. Y nada, seguiré pintando y exponiendo. Es la actividad también, que realiza, sigue escribiendo, sigue pintando. Escribo mi biografía ahora, pero desde niña, desde que nací. Muy bien, bueno, y me imagino que tanto en la pintura como en la escultura, en esa faceta creativa dentro de las artes plásticas, también se dejará caer esa fuente inagotable que fueron esos 7 años. Bueno, yo he pintado muchísimo, tengo cuadros en Japón, en Australia, en todas partes. He dado clases de pintura en todos los lugares que he pasado, menos aquí, que me gustaría dar, y he ganado una bienal, un premio en la Bienal Latinoamericana por la OEA, en un cuadro, una afgana. O sea que tengo premios. Y sobre todo dar clases me encanta, y pinto y escribo, o sea que ya... ¿Y cómo podemos hacer para ver estas obras? A venir a mi casa, que tengo algo. Pues... No mucho, porque siempre eran encargos, y yo más bien me dediqué al retrato. O sea que si venía una señora y me decía quiero un retrato, pues yo no podía ponerlo en una exposición luego, porque se me lo llevaba, me pagaba y se lo llevaba. Bueno, pues entonces, Marisa, tenemos pendiente una cita para conocer no solo esta obra, El Orinoco y yo, que desde el título nos habla de un cuerpo a cuerpo, ¿verdad?, con esta vivencia, sino pues esa dimensión como pintora, como artista. Está mi casa abierta para cuando quiera venir, allí la recibo yo, pues se pasa la tarde. Pues de verdad, Marisa, un honor, un privilegio. Muchas gracias por la atención de ustedes, de hacerme venir, que he pasado un rato muy agradable. Pues cuando usted quiera, repetimos, porque como bien decía, todo lo que habrá que contar, ¿verdad?, sobre esta experiencia no cabría ni en una ni en 20 entrevistas. No cabe. Bueno, Marisa, pues muchísimas gracias y, como le digo, hasta muy pronto, de verdad. Bueno, pues muchas gracias a ustedes.